Imaginaos que viene un diluvio universal y tenemos que construir un barco para salvar a todas las especies animales, como en el Arca de Noé. ¿Cómo de grande tendría que ser? ¿Nos serviría el de la Biblia? ¿De verdad solo necesitamos 2 animales de cada especie? Las medidas del Arca de Noé, según la Biblia en Génesis, capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente: 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Además, en el versículo 14 indica que el barco deberá ser construido con madera de ciprés. En nuestra época se han construido diversas réplicas del Arca de Noé, aunque son 3 las que más se acercan a las descripciones bíblicas. Uno de ellos está en Holanda, con 135 metros de largo, 30 de ancho y 23 de alto. Fue inaugurada en 2012, costó 4 millones de euros y un ticket para visitarlo cuesta 13 euros. Los otros 2 se encuentran en Hong Kong y en Kentucky, Estados Unidos, los cuales ofrecen más atracciones que el de Holanda, a un precio más elevado. Pero lo cierto es que estas réplicas a tamaño real se han construido para mantenerse fijas en el lugar y no para navegar. Entonces, si construyésemos una réplica del Arca de Noé para navegar por el mar, ¿flotaría o se hundiría? A fin de cuentas, ¿se ha construido alguna vez un barco de madera tan gigantesco? La respuesta es no, pero casi. El más grande construido hasta la fecha fue el Wyoming, construido en 1909 con unas medidas de 100 metros de largo y 15 de ancho, es decir, unos 2/3 del tamaño del Arca de Noé. Pero un barco construido con madera y del tamaño del barco Wyoming tiene sus consecuencias. Cuando el mar estaba revuelto, los largos tablones del barco tendían a doblarse, lo que permitía que entrase agua en la bodega. Así que el Wyoming tenía que utilizar bombas extractoras para poder navegar sin hundirse. Aún así, en 1924, en medio de un fuerte oleaje, Wyoming acabó hundiéndose en el mar y toda la tripulación falleció. Así que construir un barco aún más grande, como el Arca de Noé, para cuando llegase el diluvio universal sería probablemente una muy mala idea, así que no lo intentéis en casa. Bueno, pero supongamos que el diluvio universal no son fuertes tempestades, sino una lluvia suave pero constante. En ese caso, ¿el Arca de Noé flotaría o se hundiría? Esto es algo que ya han investigado en la Universidad de Leicester. Asumiendo que el arca medía 144 metros de largo, 24 de ancho y 14,5 de alto, y que tenía unos paneles de madera de ciprés de 20 centímetros de grosor, lo que da un volumen total de madera necesaria para su construcción de 2.369 metros cúbicos. La densidad del ciprés es de 510 kilos por metro cúbico, lo que nos da como resultado que el barco tiene una masa de 1.200 toneladas. Mucho número, pero a lo que vamos. ¿Esto flota? Teniendo en cuenta la densidad del agua del mar, este barco se hundiría tan solo 0,34 metros de sus 14,46 metros de altura. Pero claro, esto es si el barco estuviese vacío. Tenemos que llenarlo con muchos animales. El peso límite antes de que se hundiese el barco sería de 50.540 toneladas. Entonces, ¿caben todos? Una investigación anterior sobre la viabilidad del Arca de Noé calculó la masa media de todos los animales a bordo del arca, la cual es aproximadamente igual a la masa de una oveja. Si la masa media de una oveja es 23,5 kilos, el número límite de ovejas antes de hundirse el arca sería de 2,15 millones de ovejas. Se estima que hemos identificado y clasificado 1,2 millones de especies, con lo que si tuviésemos que subir uno de cada sexo, serían entonces 2,4 millones. Así que no caben todos, ¿no? Bueno, este número no es del todo real. De esas 1,2 millones de especies, tenemos que restar las plantas, los hongos, los protozoos y los cromistas, resultando 9.500 especies animales. De estos, el 25% viven en el agua, así que les da bastante igual que haya un diluvio universal. Resultado final, 712.500 especies, el doble si llevamos uno de cada sexo. Ahora caben todos sin problema, ¿no? Bueno, lo cierto es que con ese límite de 50.000 toneladas estamos hablando puramente de masa, pero los animales necesitan espacio para vivir, con lo que asumiremos 1 metro cúbico para cada uno. Según la Universidad de Leicester, el arca tenía una capacidad de 50.391 metros cúbicos, con lo que solo cabrían ese mismo número de animales. Pero espera, que ahora viene lo peor. Llevarse un ejemplar de cada sexo no serviría de nada. En biología existe el concepto de población mínima viable,
que es el menor número de ejemplares necesarios de una especie para que ésta sobreviva. Si el número es inferior a este límite, la población se extinguirá. Definir un MVP para el conjunto del Arca de Noé es complicado. Los últimos estudios apuntan que, para evitar la endogamia de una especie, el mínimo requerido es de 1000 animales. Así que el número de animales total que necesitamos para asegurar la supervivencia de todos es de 712 millones y medio de ejemplares, que son bastantes, la verdad. Aunque primero deberíamos separar a los vertebrados de los invertebrados. Los primeros son tan solo 28.500 especies, y el 96% restante son invertebrados, con lo que nos podrían caber todos en una gran caja de una forma muy eficiente. Asumiendo un tamaño medio de una hormiga, esto nos daría un volumen de 18 metros cúbicos para guardar a todos los invertebrados. En cuanto a los vertebrados, el volumen en este caso sería de 28 millones y medio de metros cúbicos, muy lejos de esos 50.000 metros cúbicos que tendría el Arca de Noé. El resultado final: se necesitarían 570 barcos como el Arca de Noé para asegurar la supervivencia del reino animal. Y todo esto sin contar el espacio necesario para alimentarlos. Para que os hagáis una idea de cuántos son 28 millones y medio de metros cúbicos, esto sería el equivalente a multiplicar por 11 el volumen del edificio más pesado del mundo. Que por cierto, fui a verlo y os dejo aquí el vídeo. Tenéis que verlo. Y ya que estáis, os suscribís. Para que os hagáis una idea de esta monstruosidad, si nos juntásemos todos los habitantes de España en una báscula, este edificio nos ganaría en peso.